2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Cuando sacamos la licencia, ¿nos dan una charla? ¿Sirve esa charla? ¿Para qué nos sirve? ¿Nos concientiza? ¿Nos crea la parte técnica? De eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas, con miembros de una asociación que nos van a venir a explicar qué tipo de charlas dan y qué otras actividades hacen. Así que después de la apertura estamos con ellos. Dale. Bien, primer bloque de programa. Estamos con la gente de Creando Conciencia Urbana, con la licenciada Marta Giudice, con el ingeniero Alejandro González. Gracias por venir. Buenas tardes. A ver, ¿qué es Creando Conciencia Urbana? Creando Conciencia Urbana es una asociación civil que tiene la diferencia con otras entidades que nosotros básicamente somos técnicos en la parte forense, es decir, tanto en la parte penal como en la parte civil. Esto lo planteamos por una sencilla, que nuestra experiencia de campo lo planteamos en la prevención. Esas son las dos áreas de trabajo que tenemos, la investigación y la prevención. Bien, y entre las muchas actividades que realizan ustedes, ¿qué se destaca? Damos charlas para las personas que renuevan la licencia y además de eso vamos a los colegios, indudablemente, y también para las personas que sacan las licencias por primera vez. ¿Y todo en Capital Federal? No, la ONG abarca todo lo que pueda ser solicitado. De cualquier manera, siempre Creando Conciencia va a los lugares que puedan ser requeridos y obviamente ponemos el énfasis, en el caso mío personal, en las charlas que damos para las personas que renuevan la licencia por primera vez. O sea, los que sacan la licencia por primera vez pasan por sus charlas. Por las charlas de primera vez en realidad no son charlas, son horas de educación vial, ¿sí? Y para renovar son charlas de concientización. Porque ahora había salido algo en internet que el gobierno de la ciudad lo iba a hacer todo online. Online, lo están haciendo online. ¿Y sirve? Nuestro punto de vista no sirve. Para mí no sirve. También, pero es una opción que ellos dieron. Digamos, concientizar a alguien por internet es medio raro. Sí, porque aparte queda librado a la voluntad de la persona y no hay una interfaz entre la persona. O sea, es para minimizar y agilizar los tiempos, pero sin importar probablemente lo que viene detrás. Sí. Bien. A ver, ustedes trabajan en las charlas, porque me interesa mucho porque conozco mucha gente que lo hace y tengo buenos comentarios en general de las charlas en Ciudad de Buenos Aires desde hace un tiempo para acá. ¿Por qué son buenos esos comentarios? Bueno, no sé, está buena la opinión. No sé por qué son buenos, pero nosotros lo que ponemos mucho énfasis... Si no sabes vos, alguien tiene que No, bueno, calificarnos nosotros... Bueno, pero capaz que hacen algo que otros no hacen. Mira, lo que hacemos... Antes había otras asociaciones. Sí, nosotros hace 5 años que estamos con esto. Lo que le damos un giro de la participación hacia el ciudadano, hablamos mucho de riesgo, lo ponemos en una situación de que la persona esto no es una cuestión que no le va a pasar, es decir, buscamos que la gente se motive, informamos, y también le damos una cuestión de concientización y sensibilización. Estamos en 5 comunas en este momento, porque antiguamente estábamos en 7. A ver, sí. O sea, en Capital Federal, todos los que sacan licencia... Los que renuevan. Los que renuevan licencia tienen que pasar por una charla. Exactamente. Punto. ¿Cuántas asociaciones hay en todas las comunas para hacer esto? Las comunas somos solamente nosotros. En las comunas están Después ustedes. Está por otro lado Automóvil Club, en su grupo, habrá caja de ahorro. ¿En Roca? En Roca lo hacen personal propio de ellos. Personal propio de Roca. Sí, ¿Y ustedes están en 5 comunas? ¿En cuáles? Sí. 13, 11, 2, 14 y 15. ¿Y se distribuyen ustedes dos? ¿Tienen más? ¿Son muchos más? Tenemos más gente. Tenemos varios instructores y estamos dándolo de 18 a 19 y 19 a 20. De lunes a viernes. ¿Y son obligatorias? Obligatorias. Y se llena de gente. Sí, 15.000 personas por mes pasan. 15.000 personas por mes. Sí, ¿qué ibas a decir? No, son obligatorias, se llena de gente y la gente, sinceramente, se queda a veces con ganas de un tiempo más del que tenemos en realidad,
porque al ser una charla personalizada, la gente puede participar, puede hacer preguntas, puede... Inclusive lo que se genera desde lo humano, estando esas personas ahí, hacen que sea diferente. ¿Cuánta gente va por charla? ¿Tienen una capacidad? También hay una capacidad por el intercambio, ¿no? Y por mes te diría que hay entre 6.000 y 8.000 personas que vienen por comuna, son muchas las personas. Claro, que es pasan. terrible. Y además se sorprenden porque en definitiva creo que al estar todos apurados muchas veces no tenemos conciencia del riesgo. No, obvio. Y esto es lo que planteamos en las charlas con mucho énfasis, porque la gente muchas veces no reconoce el riesgo. Entonces hacemos una concientización preguntándoles a las mismas personas qué es lo que reconocen como factor de riesgo. Y ellos en esas charlas se sorprenden de lo que están diciendo y de lo que escuchan. Se hace algo muy, muy dinámico y por sobre todo sirve. Ahora después que vamos a hacer una nota, les voy a preguntar si a la gente le importa todo este tipo de cuestiones. Pero esperen un cachito. Vamos a ver una nota con nuestro licenciado en accidentología, José Fabián Figueira, quien nos va a hablar de la caja automática. Dale. En este encuentro vamos a hablar de la conducción vehicular cuando tenemos un vehículo con caja automática. El vehículo con caja automática brinda una conducción vehicular mucho más relajada y más fácil, puesto que no tenemos que desconectar la tracción del vehículo en ningún momento, ya que no tiene pedal de embrague. Solamente tenemos el pedal de freno y el pedal de aceleración. Pero debemos guardar algunas condiciones para la conducción de este tipo de vehículos. Primero tenemos que tener en cuenta que este tipo de vehículos va a tener mínimo 3 posiciones en su palanca, las cuales son P, D y R. La P corresponde a la palabra inglesa de parking, o sea, de estacionamiento, cuando el vehículo está detenido. La D de direct, por lo cual vamos a emprender nuestra marcha, y la R de reversa, por lo cual en esta posición de la palanca de comandos automática vamos a poder estacionar el vehículo. Hay que tener en cuenta que para el cambio de posiciones vamos a tener que tener presionado el pedal de freno, pues si no, no habilita la movilidad de la misma. En algunos modelos de este tipo de cajas vamos a tener 3 posiciones más, numeradas del 1 al 3 de forma secuencial, lo cual nos va a indicar el torque que va a mantener de forma constante el vehículo, puesto que en la marcha directa nosotros no tenemos que ocuparnos de la velocidad ni el torque, solamente de apretar el pedal de aceleración y el vehículo solo va a seleccionar ambos valores. En la posición 1 vamos a tener más fuerza que velocidad, en la 2 una posición equilibrada entre ambas y en la posición 3 vamos a tener más velocidad que fuerza, de manera fija y constante seleccionada por el conductor. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la selección correcta de estas 3 marchas fijas, porque si no podemos dañar el mecanismo de caja o directamente el motor del vehículo. Sí. Hola. Sí, ¿me escuchas bien? Ah, ¿qué tal? Soy Lucas, ¿cómo andás? Sí, quería saber si habías recibido un mail que te mandé. No, está incluido en el presupuesto eso. Claro, nos haríamos cargo nosotros. Para un poquito. Ahí te escucho mejor. Bueno, mira, quedemos así. Te llamo en la semana, dale. Bien, estamos de regreso. Nos fuimos con una pregunta que yo les quería hacer. La verdad, hay que reconocer que las charlas de seguridad vial hace un tiempo, seguramente algunos las siguen dando igual, son sumamente aburridas, espantosas y no sirven para nada. Yo quiero saber cómo hicieron ustedes. Yo tengo mi fórmula, pero quiero saber la fórmula de ustedes. Probablemente coincidamos en que modificaron ese patrón que hacía que en la charla uno venga con cara de traste y se vaya por lo menos con algo más en la cabeza. Bueno, mirá, en primera instancia, pensar en el otro, pensar en la vida humana, pensar en la reflexión de lo que es conducir un vehículo.
También otro punto que estamos haciendo mucha participación con el alumno, no lo planteamos informativa, sino de debate, de reflexión. Es más, cada instructor tiene su particularidad. Por ejemplo, la particularidad que ella tiene, justamente, ¿no? Que hay una parte del curso que hasta le llega a dar a los alumnos una mano. ¿Sí? Se llegan a confraternizar entre ellos. Llegamos a comulgar entre todos por la seguridad. A ver cómo es eso. Empezar la charla significa que entre todos los que están ahí, de la misma manera que afuera, atrás, adelante, a la derecha, a la izquierda, están todos. En los vehículos no hay forma de que se puedan saludar. Empiezo la charla pidiéndoles que entre ellos se saluden. Y a partir de ahí es reconocer que ese otro no es un vehículo ahí afuera, es un ser humano. Las cifras que se ven muchas veces en los accidentes son números. Esas personas tienen un entorno de familias. Cuando uno sale a la calle tiene que respetar a esa persona que tiene al lado. Es un otro. Para poder brindar respeto a otra persona, empezá a trabajar el respeto en vos. Si no lo tenés para vos, no va a haber nada que puedas ofrecer. Bueno, ese creo que es el máximo problema. Bueno, justamente creamos conciencia desde ese lugar. Las charlas que damos no es solamente a título informativo de lo que tiene que ver con la educación vial. La ley es fría. Solamente la podés incorporar, al menos eso es lo que entiendo, si realmente valorás tu vida. No, 100% si vos valorás tu vida, sí, pero estamos tan apurados que justamente en ese momento de la charla parecería como que la gente toma conciencia de que si esto cambia, que es posible, no es una utopía, es a partir del compromiso personal. Ahora, ¿y vos por qué haces esto? Fundamentalmente porque amo la vida y además porque entiendo que si uno participa desde el amor a la vida, siendo congruente con lo que hace en la vida, yo valoro mi vida. No necesito que ninguna persona venga a decirme cuánto vale mi vida. O sea que si yo valoro mi vida y quiero mi vida, es lo que puedo ofrecer. Y esto es lo que ofrezco. Una charla haciéndoles ver que el valor de la vida lo tienen que reconocer diariamente. Cuando uno empieza el día, tiene que dar gracias por recibir un día y con salud. Pero si lo vamos a exponer ahí afuera, por no tener en cuenta el celular, no tener en cuenta el alcohol, no tener en cuenta factores de riesgo. O sea, para traducir, hay una crisis de valores profunda. Sí, total. Totalmente. Sí. Totales, en todo sentido. Porque yo considero que si yo a vos te digo, hablo del alcohol, del semáforo, de la velocidad, de los celulares, y vos no que respetás tu vida, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Cómo empieza una charla típica? Contame cómo es los pasos de una charla, porque una hora no es tanto tampoco. No, correcto. Primero se atiende al público. ¿Va uno solo o los dos? No, uno en cada comuna. Se reúne la gente, se le pone el punto de concurrencia, la gente llega, se le entrega el certificado, porque se le tiene un certificado que la gente lo va completando. Termina todo eso y después se empieza a plantear la charla, el hecho de por qué vinieron acá. Es decir, cada uno tiene su método, pero el método del objetivo es el mismo, pueden ser en diferentes palabras. Yo a lo mejor lo tengo mucho más en la parte técnica, ella lo tiene más en la parte humanística, mezclamos todos. Es más, esto le buscamos una cuestión porque también tenemos un auditorio muy variado. De repente tenés un letrado, tenés una persona de todos los días, o tenés un técnico. Sí, pero la vida es común, para todos. Pero la pregunta va para todos y no falla. No falla. Entre 1.000 8.000 personas que recibo por mes en la comuna. Fíjate, la primera pregunta es, ¿qué es lo que ustedes consideran que es lo más importante que tienen? No hay una sola persona que no me diga la vida. En la teoría. Un señor que en una oportunidad me dijo mi señora. Sí. Pero fuera de eso, es la vida. Y a partir de ahí, todo es diferente en esa charla. Claro. Porque ahí empiezan a tomar conciencia de que ellos me están diciendo que es lo más importante que tienen. ¿Y sabés cuál es el tema? No se reconoce el riesgo que uno tiene allá afuera. Como muchas veces Alejandro dice, no se reconoce ni siquiera en una cocina, con todos los artefactos eléctricos no tenemos a lo mejor un matafuego, por ejemplo. Con más razón todos los riesgos que hay allá afuera y que nosotros mismos nos exponemos. La física transforma todo en velocidad. Y no tenemos en cuenta esto que es transformado a velocidad en lo que es una persona de 60, 70, 80, 90 o 100 kilos a 60, 70, 80, 90 o 100 kilómetros. Sí. Sin cinturón, alcohol o con el celular, con cualquier atención que te distraiga o cualquier elemento que te distraiga tu atención, ya no estás conduciendo y no te estás exponiendo solamente vos. Tenés todo ese entorno que está ahí en esa charla al lado tuyo, lo tenés afuera en los vehículos. Pero en definitiva el riesgo está. ¿Cuál es el objetivo cuando ustedes dan la charla que dicen, bueno, cumplí con mi objetivo? ¿Me explico? Terminó la charla y dice, la verdad, cumplí con mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo que te pones? Reflexión.
que le quede algo. No consideramos que podamos, hay grupos de 100 personas, que a las 100 las modifiquemos, No, obvio. pero sí que de las 20 le hagamos pensar de otra manera. Tal es así que después vienen a nosotros para los cursos de otorgamiento para sacar la licencia, mandan a los hijos para hacer tanto la parte teórica como la parte práctica. Y también tenemos las otras personas que a lo mejor ustedes no lo entendieron, ¿en dónde? Con el scoring. Nosotros también estamos a cargo del scoring. Y con el scoring es otro dilema, porque se están planteando que a lo mejor excedieron 10 kilómetros más de la velocidad y no entienden que violaron la norma y que se pusieron en riesgo sus propias vidas. Y nos pasa lo mismo. Sí, estaba escuchando una reflexión que me pareció interesante, que la puse en Twitter también. Una persona decía, la gente es muy imprudente. Yo creo que la palabra imprudente es muy light. La gente es violadora de normas. La imprudencia te puede hacer pasar un accidente común. La violación de normas trae muerte. Y no es lo mismo ser un imprudente que un violador de normas. No sé qué piensan al respecto. Es importantísimo que la gente conozca la ley también. O sea, es importante que conozcan derechos y obligaciones. Te vuelvo a repetir, la ley es fría, pero hay que conocerla. Porque es una forma también de poder defenderse, ¿sí? O sea, el tema de la ley es algo importante para tener un conocimiento y además saber qué es lo que no se debe hacer. Tal cual. O sea, tenemos que unificar un criterio entre todos de conducta a partir de saber que tenemos la ley también a favor nuestro para respetarnos. Y yo termino las charlas, para terminar esta pregunta que le hiciste a Alejandro, pidiendo que recuerden a las personas que tienen al lado, porque son las que representan a todas las que están afuera. O sea, si lo humano no se pone en Uno de los grandes esto, problemas que tenemos es el uso del espacio público. Totalmente de acuerdo. El egoísmo absoluto que tenemos. ¿No? La falta de respeto, la indiferencia, te diría. Tal cual. Vamos a ir, como siempre, con una nota de familiar, esta vez con Laura Furlong, quien perdió lamentablemente a su esposo y su hijo en un choque. Dale. Mi esposo era David Rodríguez y mi hijo Alan Rodríguez. Alan tenía 7 años al momento del accidente y mi esposo 42 años. Habían ido de compras un miércoles 5 de septiembre del 2007 y cuando estaban atravesando la vereda del supermercado Coto, un vehículo que venía a alta velocidad cruzó el semáforo en rojo y tocó la rueda con el bulevar de la calle y se cruzó para el lado contrario. Y en ese momento estaban justamente caminando mi esposo y mi hijo y el auto subió a la vereda y se estrelló contra el paredón de Coto. Mi hijo murió al instante y mi esposo quedó en coma por dos días, hasta que finalmente murió. Yo estaba acá, en mi hogar, esperando la llegada de ellos, eran las 7:15 de la noche, pensé que habían ido a hacer una compra y que me di cuenta de que algo estaba pasando solamente porque se estaban demorando demasiado hasta que me llaman por teléfono del Hospital Gandulfo y me dicen que me acercara urgente porque había habido un accidente. Con mi hija salimos corriendo hasta el hospital y allí nos recibe la policía, había mucho descontrol en el hospital. Yo no entendía lo que estaba pasando, pensé que no se trataba de mí, de mi vida, de mi familia. Y viene un agente de la policía a avisarme que mi esposo estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Y yo decía, ¿y mi hijo dónde está? Y no me daban ninguna respuesta porque tenían que esperar a que viniera el médico a decírmelo. Y me tuvieron como 15, 20 minutos y yo desesperada, yo no sabía dónde estaba mi hijo. Hasta que finalmente bajó un médico, me llevaron a una sala, estaba yo con mi hija y ahí me informa el médico que mi hijo había fallecido instantáneamente en el accidente. El autor del hecho fue detenido, pero al mes, como no tenían todavía pruebas, sale en libertad. Estuvo en libertad hasta el juicio oral. Cuando llega el juicio oral, le dan 3 años y medio de prisión efectiva. Quiere decir que no era condicional.
de ahí a la cárcel, pero esta persona ya estaba en la cárcel porque tenía otras condenas por narcotráfico, otras situaciones, otras figuras legales, así que ya estaba con una condena cumpliéndola, lo cual nunca a una madre le va a parecer suficiente los 3 años y medio de condena. Y yo me encontré de repente sola en el mundo con una hija de 13 años. Y yo, bueno, siempre tuve trabajo, así que seguí trabajando, seguí desarrollando mis actividades de la misma manera, pero en lo emocional fue muy duro para Valeria, muy duro para mí, porque nos encontramos solas. Y lo que más y lo único, diría yo, que resultó ser la fortaleza de mi vida fue mi gran fe en Dios. Y esa es mi paz, saber que está todo en manos de Dios y que ellos están con Dios. Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. Tocar todo. Tocar todo. Que descubrí que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Usted puede hacer mucho para salvar vidas. Trate de leer las intenciones de los peatones antes de que estos crucen la calzada. Use la visión periférica para descubrir niños con intenciones de cruzar en forma abrupta la calzada. Sepa que el peatón tiene prioridad de paso en las esquinas o en las sendas peatonales. Si usted hace su marcha a mitad de cuadra para cederle el paso, es posible que lo entregue al accidente con otro vehículo que viene detrás. Esté expectante ante la posibilidad de que un peatón salga al cruce de su vehículo por delante de un colectivo detenido en la parada. En todos los casos, mantenga cubierto el pedal de freno y disminuya la velocidad. Mom, Jack's dropped his dinosaur. I can see it. Hang on, I'll get it for you. I'm sorry, mate. I got it well done. How do you spell that again? It only takes a split second to lose your concentration. Good drivers just drive. Bien, último bloque del programa. A ver, entre otras cosas que hacen ustedes, antes empezaste a hablar un poco y me interesaría ahora que lo amplíes, el mapa de riesgo vial que están haciendo en las escuelas. Bueno, por segundo año estamos trabajando en la zona del Dock Sur, porque el año pasado que empezamos a hacer, hicimos agentes multiplicadores del riesgo vial para que lo puedan enunciar. Y este año hicimos una segunda apuesta, empezarle a enseñar a los chicos de qué se tienen que cuidar. Porque lo que hemos observado, no solamente los chicos, hasta la gente, no sabe de qué cuidarse. Entonces empezamos a armar en una red con 3 instituciones, básicamente escuelas, en armar el mapa de riesgo vial con ellos 10 cuadras a la redonda. Empezar a enseñarles a manejar el riesgo, armar un mapa y después, cuando se terminan todas las escuelas de Dock Sur, eso se va a plantear en forma de difusión. Y nosotros, por otro lado, vamos a poner la parte técnica en qué podríamos modificar para que el municipio lo haga el cambio. Ya es una cuestión de voluntad del municipio. Sí, obvio. Y además, los cursos de scoring. Los cursos de scoring son los cursos que se están planteando básicamente por la pérdida de puntos. Tenemos que los jueces mandan. Claro, hay 2 tipos de cursos, el de 20 puntos y el de 4 puntos. El de 20 puntos son cursos de 20 horas y el de 4 puntos, que son parciales, son cursos de acuerdo a la categoría, de 3 horas o de 6 horas de acuerdo a los profesionales. Bien, ¿y en qué se basan? Todo eso es en cambio de conductas. Todo lo que buscamos cambio de conducta, analizamos primero qué tipo de infracción viene,
Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Ya hay un manual preestablecido y lo que buscamos es que la gente no vuelva a reincidir en este tipo de cosas. Después de eso, la Dirección General de Licencias toma una evaluación de esos contenidos y si lo aprueba, presenta al controlador y recuperaría los 20 puntos. O sea, vos en el grupo de ustedes dos sos la parte más fría y vos sos la parte más humana. Podría decir. ¿Es así? Correcto, sí. ¿Y cuál es más importante de las dos? ¿O las dos son importantes? No empiecen no me mientan, ¿eh? No, para vivir en sociedad son las dos importantes, porque en definitiva bueno, considero que la parte humana es importantísima. No digo que la técnica no sirva, pero sin la humana, la técnica no sirve. Porque, a ver, si no te importa la vida, lo demás no vale de nada. Sergio, por algo nosotros no somos un técnico, tenemos desde un docente hasta un médico, hasta un abogado, hasta una licenciada, es decir, todos los que se quieran incorporar, y te comento una novedad, estamos incorporando voluntarios de otras partes del mundo en este momento. Estamos incorporando gente de Francia, de Barcelona, gente de Brasil, que vienen a hacer las pasantías con nosotros. Mirá vos. Porque le buscamos esto que todo lo que le interesa un cambio actitudinal pueda aportar algo. Eso quería saber. Sí, tuyo, lo que te decía es que es fundamental todo lo que tenga que ver con valorar la vida, ¿sí? Ahora, es importantísimo también que vayamos todos juntos, porque no es solamente la persona que puede hablar o que puede dar cursos. También en casa, desde la familia, obviamente ahí se educa. Obvio. Y el ejemplo que tienen que dar debe ser el congruente. No es entregar la llave y decirle, cuídate del alcohol, cuídate de la velocidad, no te distraigas, cuando en realidad los ejemplos que dieron esos papás no tiene que ver con lo que están pidiendo. O sea, vamos todos juntos. Lo que hacemos lo hacemos con muchísimo amor y además basado en la confianza de que indudablemente hay un resultado, porque lo vemos. Sí, al término de las charlas, las personas que vienen... Son muy difíciles de cuantificar y calificar porque después no sabes cuántas vidas se salvaron, pero yo les agradezco mucho que hayan venido. No, gracias a ustedes. Ya nos quedamos sin tiempo, como siempre pasa en la tele. Pero quizás algún día, ¿por qué no?, podamos ir a filmar alguna de las charlas a ver qué se puede sacar en concreto. Muy amable, gracias nuevamente. Gracias. Gente, nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con saltín.